Jóvenes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Perfecto. Excelente. Aquí me pueden escuchar. Chicos, dale. Hoy estamos iniciando nuestra tercera semana ya, nuestro ciclo de preparación y en nuestro curso de trigonometría, como siempre, corresponde seguir avanzando. Bueno, esperando de que todos se encuentren bien, ¿sí? Vamos a iniciar la clase del día de hoy. A ver. Para hoy corresponde ya desarrollar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Para poder trabajarlo de la mejor forma posible, este tema se va a dividir en dos partes, ¿ya? O sea que el día de hoy vamos a desarrollar la primera parte y la siguiente semana completaríamos con los temas restantes los puntos restantes de este tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ya? Ok, a ver, con estas imágenes vamos a darnos idea de algunas aplicaciones, ¿no? Que podríamos darle aquí al tema. Por así decir, ¿no? En algunas circunstancias, nosotros, digamos, necesitamos medir la altura de cierto edificio, ¿ya? O sea que medir la longitud de este segmento de aquí. Obviamente, por las condiciones en las que se encuentran, no vas a poder medirlo directamente, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele usar en este tipo de situaciones? ¿No? Te ubicas, ¿no? Acá, digamos, en un punto alejado, pues, ¿no? Al edificio que quieres medir, vamos a suponer que te ubicas aquí, ¿ya? Utilizando, digamos, un teodolito, puedes en este caso medir lo que es el ángulo de elevación con respecto a la parte superior del edificio, ¿no? Que es este otro punto que está acá. Y dicho ángulo de elevación, ¿ya? En este caso, vamos a decir que sea este de aquí. Y lo denotamos, en este caso, como aparece aquí, lo coloco más grande para que se pueda ver, como teta. Y además de ello, ya lo que tú puedes hacer es al haberte ubicado a una cierta distancia del edificio, tú lo vayas a conocer qué distancia es, ¿no? Vamos a suponer que te ubicaste a una distancia de 30 metros, como ejemplo, ¿ya? Entonces, conociendo el ángulo y conociendo la distancia en la que te has ubicado, tú puedes ya entonces encontrar lo que es la altura del edificio haciendo uso de una de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, como tú ya en algún momento habrás resuelto esto, lo único que tienes que hacer es plantearte esto, ¿no? X sobre 30, ¿qué razón trigonométrica con respecto a teta es X sobre 30? Bueno, esa razón trigonométrica es muy conocida y sería la tangente del ángulo teta. Y ya está. Entonces, obtienes el valor de la tangente de este ángulo, ¿no? Y multiplicas por 30 y estarías obteniendo lo que es la altura de dicho. Unas tantas aplicaciones que se le puede dar a las razones trigonométricas, ¿ya? De forma análoga sucede en esta segunda imagen, solo que aquí ya estamos trabajando con distancias astronómicas, ¿no? Ya obviamente que aquí estamos hablando de la posición del Sol, acá de la Tierra, pues, ¿no? Y acá con respecto a otra estrella, y de igual forma están formando acá triángulos, rectángulos, donde vas a poder trabajar con dichas razones trigonométricas. Muy bien. Entonces, habiendo dado ya la idea de para qué nos va a servir lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos viendo el contenido, a ver, punto por punto, lo que vamos a ir desarrollando. Vamos a definir lo que es una razón trigonométrica de un ángulo agudo, vamos a hablar de algunas propiedades respecto a ellas y hablaremos sobre la resolución de triángulos rectángulos, ¿ya? Excelente. Ahora mencionamos cuál es el objetivo de nuestra clase, de nuestra sesión de hoy. ¿Qué es lo que nos dice? Que al finalizar
tú ya vas a estar en condiciones de poder identificar lo que es una razón trigonométrica de un ángulo agudo, sus propiedades básicas y articular estos conocimientos para que puedas ser capaz de resolver distintas situaciones que se te vayan a presentar. ¿Ok? Entonces, chicos, ya después de esta pequeña introducción vamos al desarrollo del tema en sí. Ya está. A ver, aquí presentamos nuestro triángulo rectángulo ACB y mostramos uno de sus ángulos agudos de medida θ, que resulta ser una razón trigonométrica de un ángulo agudo, que está definido como el cociente entre dos de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Dichas razones trigonométricas no poseen unidad de medida. O sea, con esto te estoy diciendo de que si tú hayas, digamos, el seno de uno de los ángulos y te sale 3/5, ¿no? Por así decir, como ejemplo, no vas a decir que esto quedó en metros. No, no posee unidad de medida. Quiere decir que solamente son números reales. ¿Ya? Importante. Ahora, la razón trigonométrica solamente depende del ángulo, ¿ya? No depende del triángulo donde tú lo consigas. Es lo que siempre has hecho, ¿no? Basta hacer acá la aclaración. Mira, de repente yo acá tengo otro triángulo rectángulo más pequeño del que ya está dibujado ahí. Vamos a suponer este de aquí. Y uno de sus ángulos interiores también sea θ. Tú calculas la razón trigonométrica de θ en este triángulo o en este otro triángulo y el valor que obtengas va a ser el mismo. Entonces, solo depende del ángulo, más no depende del triángulo donde tú lo hayas. ¿Ya? Dicho estas aclaraciones, vamos entonces a colocar los elementos con los cuales vamos a definir las razones trigonométricas. Este cateto CB va a ser conocido como el cateto opuesto al ángulo con el que vamos a trabajar, pues, ¿no? Ahí está, cateto opuesto. Este AC va a ser conocido como el cateto adyacente al ángulo θ, con el que vamos a trabajar. Y, como ya sabrás, este AB es conocido como la hipotenusa. Y esto es justamente lo que aparece aquí. Entonces, ya después de ello, definimos las 6 razones trigonométricas. ¿Cómo está definido el seno? Repasando, es algo que tú ya conoces, resulta ser la longitud del cateto opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, ¿no? Y esto es lo que nosotros escribimos acá. Seno de θ, ya de forma resumida, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Luego, el coseno. El coseno resulta ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, recuerda tú que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es lo que tenemos aquí. Luego mostramos acá la cosecante. La cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Luego la secante, que llega a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Después, finalmente, mostramos la cotangente del ángulo de medida θ, que resulta ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Aprovechamos ya que lo tenemos ordenado de esta manera para que tú vayas a anotar algo acá. Mira, respecto al seno, tú tienes que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y respecto a la cosecante, tienes tú que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Te das cuenta que es el inverso multiplicativo de esto. Eso quiere decir que si tú realizas el producto entre ellos, te va a resultar 1. Entonces quiere decir que el recíproco del seno resulta ser la cosecante del mismo ángulo, porque el producto entre ellos es 1. De igual forma, podrás darte cuenta acá con el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces el producto entre ellos te resulta 1, entonces quiere decir que son recíprocos, ¿no? Ahí está, como puedes darte cuenta. Y finalmente, el recíproco de la tangente resulta ser la cotangente, pues, ¿no? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente
y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, producto entre ellos te va a resultar obviamente que 1. Ya está. De todas formas, esto lo vamos a colocar aquí a continuación en las propiedades, ¿no? Con las que vamos a trabajar. Muy bien. Ya están definidas las razones trigonométricas. Ahora pasamos a hablar de las propiedades básicas. Mira, dado el triángulo rectángulo ACB, ¿ya? Entonces aquí estamos colocando las longitudes a los lados del triángulo como es habitual hacerlo, ¿no? A vértice A se le opone el lado de longitud A, pues, ¿no? De esa manera es como se trabaja. Al vértice B, entonces se le opone el lado de longitud B. De esa forma se asignan las longitudes a los lados, cosa que también tú ya lo sabes. Y entonces la hipotenusa en este caso sería, como es opuesto al vértice C, sería C. Algo que tú conoces, creo que hasta de la primaria, tampoco es uno de los teoremas más conocidos. ¿Qué es lo que se cumple con respecto a los lados de un triángulo rectángulo, jóvenes? Pitagorazo. Entonces, ¿qué es lo que te dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces, esto es lo que estaríamos escribiendo acá. Ahí está. A cuadrado más B cuadrado, que es la suma de los cuadrados de los catetos, igual a la hipotenusa al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras. Ahora, la segunda propiedad es muy importante y espero que de aquí en adelante no te vayas a olvidar, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar de repente en varias ocasiones. ¿Qué es lo que nos dice? Que la razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre va a ser mayor estricto que cero, donde teta es un ángulo agudo. O tú dirás, profe, ¿y esto por qué es mayor estricto que cero? Hay varias formas en las que tú lo puedes verificar. Una de ellas, haciendo un paso recontra sencillo, ¿ya? Entonces, mira, bueno, así nada más lo menciono. La razón trigonométrica resulta ser el cociente entre dos de las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, las longitudes de los lados, obviamente, en este caso son valores positivos. Entonces, siempre vas a dividir valores positivos, por lo tanto, siempre te va a resultar positivo. Nunca va a llegar a ser cero, porque para que esto sea cero, uno de los lados tendría que ser cero, ¿sí? Imposible, pues no puede ser cero, ya no estás hablando de un triángulo. ¿Está bien? Ya está. Cosa inmediata. Luego, tendríamos aquí las siguientes propiedades. Mira, te dice que tanto el seno como el coseno, ¿ya? De un ángulo agudo, siempre su valor es mayor estricto que cero, menor estricto que 1. Igual el coseno de un ángulo agudo, mayor estricto que cero, menor estricto que 1. Esto de acá de repente sí lo podríamos verificar acá. A ver, mira, el seno, de acuerdo al triángulo, ya, voy a escribirlo acá, seno de teta, de acuerdo al triángulo, es opuesto sobre hipotenusa. Entonces esto te está resultando A sobre C. ¿Ya? Sí. Este es el seno. Pero lo que tú ya sabes, ¿no? El teorema de existencia también del triángulo, en este caso, es que la hipotenusa, ¿ya? Es mayor que cualquiera de los catetos, ¿no? Entonces esto es lo que yo voy a escribir aquí. Que en este caso, A es menor que C. Entonces, lo que hago, voy a formar aquí el cociente, el A sobre C. Entonces, divido entre C, como C es positivo, la desigualdad se mantiene. Se va a quedar A sobre C, va a ser menor estricto que 1. Y esto es lo que está apareciendo, menor estricto que 1. Entonces, por lo tanto, fíjate, A sobre C es menor estricto que 1. En consecuencia, decimos que el seno de todo ángulo agudo es menor estricto que 1. Profe, ¿por qué es mayor estricto que cero? Porque tú ya sabes que la razón trigonométrica de todo ángulo agudo siempre es mayor que cero. En particular, el seno tiene que ser mayor estricto que cero. De forma análoga, podrías verificar que el coseno también es mayor estricto que cero, menor estricto que 1.
Bien, entonces esto de aquí no te olvides. También, ya cuando lleguemos a algún problema, lo aplicamos de forma directa. Ya no vas a estar pensándolo ni por qué, ya está justificado acá. ¿Ya? Luego, concluiríamos que tanto la cosecante de un ángulo agudo es mayor estricto que 1. Ojo, no toma el valor de 1. Dice mayor estricto que 1. Y la secante de un ángulo agudo también es mayor estricto que 1. Ya sabes que esto proviene del anterior. ¿Ya? Simplemente haces ahí tu proceso algebraico, pues, ¿no? Mira, seno está entre 0 y 1, haces el inverso, pues, ¿no? Y esto sería 1 sobre seno. Y ahora, como dice acá menor, pasa a ser mayor y el inverso de 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, 1 sobre seno, que es la cosecante, va a ser mayor estricto que 1. ¿Ya? Listo. Es algo sencillo de verificar. La secante también, mayor estricto que 1. Y la tangente con la cotangente van a ser simplemente valores mayores estrictos que 0. ¿Ya? Ahí está. La tangente simplemente es una razón trigonométrica de un ángulo agudo siempre positivo. Mayor estricto que 0 y la cotangente también mayor estricto que 0. Ojo que esto de aquí ya hicimos la aclaración. Entonces, algunos problemas se te presentan, partes de aquí y vas desarrollando. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vamos a colocar aquí? Vamos a colocar las recíprocas, cosas que ya mencionamos en la PPT anterior, solo que acá ya la colocamos de manera formal. ¿Quién era el recíproco del seno? La cosecante. Porque seno por cosecante te resulta 1. Ojo, del mismo ángulo. ¿Ah? Vas a loquear acá, vaya a ser teta y acá beta, nomás así que seno por cosecante de beta es 1. ¿Ya? El recíproco del coseno de teta resulta ser la secante del mismo ángulo teta, ya que el producto entre ellos era 1 verificado en el PPT anterior. Recíproco de la tangente era la cotangente, el producto entre ellos te da muy bien. Luego vamos a colocar acá, ir adelantándonos un poco, porque son cosas elementales. Las identidades por cociente, ¿ya? Cosas que ya se conocen. La tangente de un ángulo, en este caso teta, esto cumple para cualquier ángulo, no necesariamente agudo, ¿ya? Esto es igual al seno del ángulo sobre el coseno de ángulo, ¿ya? Y la cotangente se puede escribir como este cociente, como coseno sobre el seno, ¿ya? Ya está. Y luego añadimos estas identidades pitagóricas porque en algunos problemas se suelen usar, ¿ya? En algunos problemas se suelen utilizar. Y de repente todavía esto no se ha hecho, pero son identidades bastante conocidas. Por ejemplo, la primera, ya esto de aquí, yo sé que muchas veces lo has tenido que haber usado. Esta es la primera identidad pitagórica que te dice que el seno cuadrado de un ángulo, no necesariamente agudo, puede ser cualquier tipo de ángulo, ¿ya? Más el coseno cuadrado del mismo ángulo, esta suma siempre te va a resultar 1. Se dicen identidades pitagóricas porque se deducen del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y ya está. Las otras dos sí por el momento no las vamos a utilizar, ahí las tienes, ¿ya? Pero se colocan por si acaso. Listo. Ahora chicos, ya vamos a pasar a hablar sobre la resolución, ¿ya? De triángulos rectángulos. Aquí está, resolución de triángulos rectángulos. Entonces acá me dice, debemos conocer dos elementos. Un lado del triángulo rectángulo y uno de sus ángulos interiores agudos, que en este caso va a ser de medida θ. ¿Ya? A ver, aquí ya te han colocado los casos directamente, ¿ya? Que es justamente esto lo que tú ves aquí. Pero esto de acá, como tú bien sabes, tiene una forma de deducir, ¿ya? Esto de aquí vamos a ver, ahí, lo vamos a deducir acá. A ver. mm, Mejor aquí lo hago.
Ahí, ¿ya? Aquí. Vamos a colocar el caso general, ¿no? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo llegamos a eso? Dibujamos aquí nuestro triángulo rectángulo y dice que debemos de conocer uno de los lados, ¿ya? Vamos a suponer que uno de esos lados que nosotros ya conocemos sea este de aquí. Y vamos a decir que sea a metros. Y uno de sus ángulos que vamos a suponer que sea este de aquí y que sea el clásico T. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, en este caso, hacer si en caso queremos obtener uno de los lados? Entonces, ya tú lo habrás escuchado esta memotecnia, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Tenemos que formar este cociente. Entonces, en el numerador vas a colocar aquí lo que quiero. Cuando se refiere a lo que quiero, significa que es lo que quieres hallar, pues, ¿no? Y en el denominador vas a colocar lo que tienes o lo que tengo, como dicen algunos, ¿ya? Lo que tengo. Listo. Vamos a hacerlo más corto esto. Ahí. ¿Y esto a qué lo vas a igualar? Esto lo vas a igualar a una razón trigonométrica, ¿ya? A la razón trigonométrica que le corresponde respecto al ángulo con el que estás trabajando. Respecto al ángulo con el que estás trabajando. De esta manera es como tú vas a poder obtener la longitud de uno de los lados del triángulo. En este caso. Entonces acá ya lo encierro y ahí está. Entonces vamos a aplicar el ejemplo aquí en el triángulo. Vamos a suponer que tú quieres conseguir la hipotenusa, ¿ya? Esto es lo que tú quieres hallar. Ahí está. Entonces, vamos a utilizar este proceso de acá. Yo quiero hallar la hipotenusa en términos del lado que conozco y del ángulo que conozco, de una razón trigonométrica del ángulo. Entonces, acá te dice que tienes que formar este cociente. Lo que quiero significa que es el lado que quieres hallar. Entonces, yo debo de escribir X en el numerador. Lo que tengo significa que es el lado que ya conozco, que en este caso resulta ser el A. Entonces, de acuerdo al triángulo y al ángulo que conozco, que es θ, ¿qué razón trigonométrica en este triángulo rectángulo te resulta X sobre A? A ver, chicos, vamos, buscan. Usen el chat o tienen su micro. Díganme, en el triángulo, ¿qué razón trigonométrica te resulta X sobre A respecto a θ? Seno de teta. Ya. El seno de θ sería opuesto sobre hipotenusa, o sea que sería A sobre X, pero acá yo tengo X sobre A. Ahí está. Muy bien, ya se dieron cuenta. Y sería no el seno, sino tengan cuidado, la cosecante. Entonces yo escribo acá cosecante de θ. ¿Ya? No hay problema. A veces nos bloqueamos, pero a veces nos confiamos, nos bloqueamos. Listo. Entonces despejo X y quiere decir que X va a ser igual a la por la cosecante del ángulo T. Y de esta forma estarías obteniendo ya la longitud del lado que requerías. Nada más. Ese es el proceso que tienes que hacer siguiendo obviamente esta regla de acá. Profe, si hubiera querido el otro cateto, ya pues hubieras colocado la longitud de este cateto sobre A y ya la razón trigonométrica correcta. Ese es el proceso que tienes que realizar en este caso. ¿Ya? Ahora, lo que también te quería mostrar aquí, vamos a aprovechar aquí el espacio, es lo que es el ángulo mitad. Ángulo mitad. Hay una forma, claro, como todavía no hemos trabajado con las identidades de ángulos múltiplos, ¿ya? Entonces, si nos aparece por ahí, digamos,
hallar la razón trigonométrica de la mitad de uno de los ángulos, ¿cómo lo hallaría? Sin necesidad de identidad. Entonces, este es el proceso que vamos a hacer acá. Mira, yo voy a construir acá mi triángulo. Ahí está, tengo mi triángulo rectángulo. Y vamos a colocarle las longitudes a los respectivos lados. Vamos a decir que este sea A unidades, este sea B unidades, y este de acá sea C unidades. ¿Ya? Y el ángulo en mención sea este de aquí, que lo voy a llamar alfa. Ahí está. Entonces, si yo quiero hallar las razones trigonométricas, pero de la mitad de este ángulo alfa, o sea, las razones trigonométricas de alfa medios, ¿qué es lo que tendría que hacer? Construir un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos sea alfa medio. Entonces, el proceso es bien sencillo. Ubico el cateto adyacente al ángulo. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo? Este de B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a prolongar. Profe, ¿y qué tanto lo vamos a prolongar? Te preguntarás. Esta prolongación debe de tener la misma longitud que tiene la hipotenusa. ¿Qué longitud tiene la hipotenusa? C unidades. Ya está. Y luego ya simplemente formo el triángulo. O sea, quiere decir que de aquí trazo y uno con este otro vértice de acá. Ya formé acá mi triángulo. ¿De qué te vas a dar cuenta tú acá? Te das cuenta de que este triángulo de aquí exterior, este de acá, es un triángulo isósceles. Catetos, lado C y lado C. Es isósceles. Al ser isósceles, quiere decir que tanto este ángulo como este otro ángulo de acá, como son iguales. Pero también sabes que la suma de ellos te debe de dar alfa. Si son iguales y la suma te debe de dar alfa, entonces quiere decir que cada uno de ellos mide alfa medios. Entonces ya tengo el triángulo aquí rectángulo donde uno de sus ángulos agudos es alfa. Su cateto, uno de ellos es A y el otro cateto ya sería B más C. Y acá si te piden la tangente de alfa medios, sería A sobre B más. Claro, obviamente que en los problemas, estos A, B y C, tú vas a conocer sus respectivos valores, ¿no? Y ahí lo vas a poder conseguir. ¿Está bien? Ok. Entonces, de acuerdo a lo mencionado, aquí es que justamente se presentaban estos tres casos que se están mencionando acá, pero tú ya sabes cómo lo vas a hallar. Si te dan la hipotenusa y este ángulo agudo teta, y quieres hallar este cateto, tienes que aplicar lo que quiero sobre lo que tengo, que es A, y esto sería el seno. Entonces te queda A por seno de teta, y esto te quedaría como A coseno. Y de igual manera acá te dan este cateto, que es A, y el ángulo agudo teta, quieres hallar la hipotenusa y el otro cateto, ya sabes, aplicas la misma regla, lo que quiero sobre lo que tengo, y acá te queda A por secante. Que no es necesario que te memorices eso, simplemente que realices el proceso que acabo de mencionar hace un momento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar eh, con estas propiedades básicas que hemos colocado acá. Si requerimos algunas más, de acuerdo a lo que vamos desarrollando en los problemas, vamos añadiendo unas que otras. ¿Ya? Ok. Chicos, hasta aquí todo claro. Recuerda que el tema está dividido en dos partes. ¿Ya? ¿Todo ok? Para pasar a la práctica, resolver. Muy bien. Está todo claro. Listo. Vamos a presentar entonces nuestro primer problema. Vamos a eliminar esto ya. Hasta acá, ¿qué suena? Bueno, compañeros están entrando tarde. ¿Por qué, chicos? No hay es cuestión de que se conecten. No entiendo por qué no pueden ingresar a la hora, jóvenes. Anteriormente, todos teníamos que trasladarnos, y no es a nuestro centro laboral, a nuestro centro de estudio, ¿no? Y aún así llegábamos temprano, ¿no? Y ahora que las clases son virtuales, que solo tienen que conectarse, lo raro es que también hay un
pequeño porcentaje de que siempre no ingresan a la hora, ¿no? Sus motivos tendrán. ¿Qué nos dice acá el problema 1? Mira, en la figura te muestra, dice, el croquis de un centro comercial, ¿ya? Que tiene la forma de un sector circular. No podrás darte cuenta. Acá están los pasadizos y todo, ¿ya? El cual se ha dividido en 5 secciones. ¿Cuáles son estas secciones que te está mencionando el problema? Estas, pues, ¿no? Esta es 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 5 secciones de las cuales te está hablando el problema. Ahora, para cumplir con los protocolos de seguridad, cada sección solo tendrá un aforo de 32 tangentes de teta persona. O sea, como máximo pueden ingresar 32 tangentes de teta persona. Si está ahí, ya, entonces acá hay un dato. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a colocar el dato. ¿Qué es lo que te dice? Si DC, ¿dónde está DC? Acá está. Este DC dice que es igual a C, igual a C. Ahí está. Además, DE es paralelo con OB. Ya esto de los paralelos se nota. Preguntan, ¿cuánto es el aforo del centro comercial? Ya, entonces si yo necesito conocer el aforo, necesito encontrar la tangente de T. Al haberte dicho de que estos son paralelos, tú sabes que acá también sería entonces un ángulo recto, ¿no? Ya que acá en O es recto. ¿Ya? Listo. Entonces, dices, profe, para yo poder hallar lo que es la tangente de teta, y teta está ubicado acá, yo necesito un triángulo rectángulo donde teta sea uno de sus ángulos agudos para poder hallar la tangente en ese triángulo, ¿sí o no? Entonces, mira, al ser paralelos, voy a trasladar el teta acá, alternos internos o zeta, como lo conocen, pues no de manera práctica, ¿no? Ya está, acá también teta. O también tú desde C podrías trazar la vertical, pero ¿para qué voy a trazar la vertical si al mover el ángulo ya tengo acá mi triángulo rectángulo? ¿Sí o no? Entonces, me quedo con este triángulo aquí, ¿ya? Entonces tú dices, ya, profe, ¿y acá quiénes son los catetos? Si yo no conozco los catetos, ¿cómo puedo hallar? ¿Sí o no? Ya. Entonces aquí comenzamos a asignarle valores. Tú no sabes quién es este. Vas a decir que puede ser A. Y como es igual a este, vas a decir que este también sea A. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vas a notar tú aquí? Mira, como se trata de un sector circular, yo te hago la pregunta. Dime, ¿cuánto es la medida de este ángulo de aquí? ¿Cuánto es la medida de este ángulo de acá? A ver, rapidísimo. ¿Cuánto es la medida de este ángulo? El cateto B y el cateto OA son radios para el sector circular. Entonces, ¿cuánto es la medida de este ángulo B? Ya con eso ya creo que prácticamente ya lo tienes. A ver, a ver, a ver. Nuevamente, no escuché bien. 45. 45. Muy bien. 45 grados. Ya está. Claro, 45. 45. ¿Por qué? Porque estos de acá son radios. Por lo tanto, los catetos son iguales. Entonces tiene que ser 45 y 45. Pero no olvidemos el hecho de que OB con este DC son paralelos. Por lo tanto, aquí, este ángulo de aquí también es 45. ¿Ves? También es 45. Entonces, como este de acá es 45 y acá también es 45, aquí también es 45, ahí está, 45. Entonces, date cuenta de que como este cateto es A, este de aquí, este pequeñito, también sería A. Profe, pero yo no conozco OD, ya lo sé, no lo conoces y no hay forma de relacionarlo, entonces yo lo llamo B. Unidad. Entonces, hasta ahí yo tendría de que el radio del sector circular estaría dado como A más B. Entonces, mira, hasta ahí nos ubicamos acá. Ya te di la idea y vamos a ir colocando los datos. Esto es A y esto de aquí también sería A.
y A. Entonces aquí, fíjate, este ángulo es teta, de acuerdo a lo que ya te mencioné. Y a este de acá lo estamos llamando B. Hasta ahí hemos llegado acá. Ya sabes por qué esto es A y A, por el ángulo de 45 grados, que también si deseas, te lo voy a colocar acá. Ya está, listo, 45 grados. Muy bien. Entonces ahora acá vamos a hacer un trazo. Profe, pero no entiendo para qué vamos a trazar. Ah, lo que pasa es que si yo quiero encontrar la razón trigonométrica o la tangente de teta en este triángulo de aquí, yo necesito saber en qué relación están los catetos A y B. Y no conozco esa relación aún. Tengo que buscarla. Entonces, mira, voy a trazar aquí lo que es este OE y te vas a dar cuenta por qué. Hago el trazo de OE. Ahí está. Chicos, a ver, si todos están atentos, ¿cuánto es la longitud de OE? ¿Cuánto mide OE? ¿Cuánto mide OE? A más B. A más B. A más B. Muy bien. A más B. ¿Por qué? Porque es el radio del sector circular. Excelente. Entonces coloco aquí A más B. ¿Qué se formó? Se formó un triángulo. Muy bien ahí, Andrea. Se formó un triángulo rectángulo. Mira, este triángulo rectángulo ODE. Tengo un triángulo rectángulo donde un cateto es B, el otro cateto es 2A y este cateto de aquí, esta hipotenusa es A más B. Entonces aplico Pitagorazo y resuelvo y voy a encontrar la relación que hay entre A y B. Y esto es lo que planteo, dice. En la figura, ¿qué es lo que obtengo? Por teorema de Pitágoras en el triángulo ODE. Ahí está. Pitagorazo. Hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado 2A más el otro cateto B al cuadrado. Ya, esto tú ya lo tienes que de repente desarrollar acá mentalmente. Bueno, vamos a hacer acá los cálculos aquí al toque. ¿Qué te queda acá? A cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B. Igual, ya este es momentáneo nomás, acá después cancelamos todo y ya lo que nos queda. Tienes 4A cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué se cancela ahí? Acá se va lo que es el B al cuadrado. ¿Ves? Entonces este A cuadrado de aquí pasa a restar con este 4A cuadrado. ¿Y qué te queda? 3 veces A cuadrado y acá ¿qué te queda? 2 veces AB. Y esto ya directo te lo coloco aquí. Esto es un proceso sencillísimo. Pues no te vas a confundir ahí. Ya, luego acá lo que yo veo es que se puede cancelar lo que es un A. Cancelo el A y cancelo un A. Entonces ya puedo obtener la relación que hay entre B y A. Paso a dividir el A que queda acá y este 2 lo paso a dividir, por lo tanto B sobre A es igual a 3 medios. Ahí está. B sobre A es igual a 3. Pero el B sobre A en el triángulo, ¿quién es? El que buscábamos, ¿sí o no? Porque en el triángulo tú tienes que la tangente de teta en el triángulo, la tangente de teta es B sobre A. Entonces, esto es lo que voy a escribir aquí. B sobre A. Esto es lo que yo estaba requiriendo, la relación entre B y A. Ya está, pues B sobre A es 3 medios. Entonces, quiere decir que la tangente de teta sería 3. Teniendo tangente de teta, ya tengo el aforo. Pues solo es cuestión de reemplazar. Ahí está. Decimos, la cantidad es 32 tangente de teta. Cuando lo reemplazo, ¿cuánto me queda, chicos? A ver, hagan los cálculos. Reemplazo tangente de teta como 3 medios. ¿Cuánto me resulta? Estaría resultando 48, pues, ¿no? 48. 48 personas. Muy bien. Ya está. Entonces, ahí está, la cantidad de personas sería de 48. Ya tengo el aforo. No, perdón. No tengo el aforo. Esto es 48 personas por sección. Porque acá dice, cada sección solo tendrá un aforo de esto. Pero ¿cuántas secciones son?
eran 5 secciones, ¿sí? Entonces multiplico por 5. 5 por 48 me estaría resultando, si es que no me equivoco, 240. Muy bien, entonces ya tengo el aforo total. Ahí está, muy bien, María Fernanda, excelente. 240 personas. Y la respuesta, entonces aquí sería la B. Ya. Chicos, ¿todo ok? Sí, profe. Ya está. Muy bien. No hay dudas. Continuamos. Problema 2. A ver, ¿qué nos dice aquí? Dice, la empresa Choco Perú, que por motivo del Día de la Madre, está elaborando, dice, una caja para chocolates que tiene la forma de un prisma triangular recto, que es justamente como nosotros lo vemos aquí en la gráfica. Si es un prisma triangular recto, entonces aquí date cuenta que la base es un triángulo, ¿sí o no? Y quiere decir que aquí las aristas laterales tienen que ser perpendiculares a la base, ¿sí o no? Entonces, con esto que te estoy diciendo que aquí el ángulo es de 90. Ahí está. Esto, ya está. Igual manera, sería acá, pues, ¿no? 90, ahí está, así. Listo. Muy bien. Luego, dice acá, si secante de teta es 6/5, ¿cuál es la cantidad máxima de chocolates en centímetros cúbicos que se puede colocar en cada caja? Eso quiere decir que la máxima cantidad de chocolate que se puede colocar dentro de esta caja sería el volumen que tiene la caja, ¿sí? Entonces, ¿cómo tú consigues el volumen de un prisma? Tú lo hallas de la siguiente manera. Hallas el área de la base y lo multiplicas por la altura del prisma. Pero al tratarse de un prisma triangular recto, la altura estaría dado por ¿quién? Por su arista lateral, ¿sí? Y la arista lateral, ¿cuánto mide? 12. Entonces la altura ya la tengo. Lo único que requiero es encontrar el área de, de la base de este prisma, ¿sí? Que es la caja de chocolate. Vamos a hallar el área de este triángulo, nada más. Y date cuenta que es un triángulo isósceles encima, donde los lados que son iguales miden 6. Entonces, esto es lo que voy a colocar acá. Primero mi dato, donde secante de teta es 6/5, y llevo mi triangulito hacia acá. ¿Está bien? Vamos a llevar. Aquí está. Listo. Lados iguales. Jóvenes, como el dato está con respecto a la secante de teta, y yo veo que el ángulo aquí es 2 teta, tú ya sabes qué trazo debes de hacer. Tenemos que bajarle la perpendicular, ¿sí o no? Yo trazo la altura, y la altura va a trabajar también como una bisectriz en un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces ahí está. Trazo la altura, 90, pero ya no sería 2 teta, sino ahora sería teta y teta. Y esto es lo que vamos a colocar acá. Teta y teta. A ver, jóvenes, ustedes que están recontra concentrados, ¿cuánto mide la altura si nosotros ya sabemos que la secante de teta para este triángulo de aquí resulta ser 6/5? ¿Cuánto sería entonces la altura? 5. 5. 5, 5. pues 5. Al ojo, profe, dices. ¿Por qué? Porque la secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente debe de ser 5, pues, para que te resulte 6/5, ¿sí? Entonces aquí ya directo yo lo voy a colocar. Ahí está. 5. Entonces ahora tú dices, profe, si yo quiero hallar el área de este triángulo, necesito, al tener ya la altura, necesito la base. Entonces, pero como ya sabes que este es 6 y este es 5, aplicas un pitagorazo y obtienes este cateto. Además de ello, también tú sabes que tanto este
como este de acá son iguales, porque la altura en un isósceles es mediatricio. Muy bien. Creo que no hay necesidad de estar usando Pitágoras haciendo los cálculos. Creo que al ojo lo podemos sacar, ¿o no? A ver, dime cuánto mide eso. ¿O es necesario de Raíz de repente? 11. Raíz de 11. Muy bien. Excelente. Este cateto va a medir raíz de 11. Ya está. Entonces lo coloco aquí. Ya está. Raíz de 11 y raíz de 11. Ok, chicos. Vamos a hallar entonces lo que es la altura. No, ¿cuál altura, profe? ¿Qué está hablando? Voy a hallar lo que es el área, pues, ¿no? De este triángulo. Hallamos base por altura sobre 2. Este es uno de los procesos más sencillos. Un medio de la base, que es 2 raíz de 11, por la altura que es 5, y esto te queda en centímetros cuadrados, porque es el área de la región triangular, ¿sí? Ya, entonces de aquí simplificamos, se va a 2, y esto te quedaría 5 raíz de 11 centímetros cuadrados. Ya está. Y yo necesito el volumen, quedamos que necesitamos el volumen de la caja. Entonces esto es lo que yo coloco acá. El volumen ya habíamos quedado que era el área de la base multiplicado por la altura, y la altura era la arista lateral, ¿sí o no? Porque es un prisma triangular recto, entonces esto va acá. Ahí está, la altura, que es 12 centímetros por el área del triángulo ABC, que es lo que vamos a reemplazar acá. Ahí está, ¿ves? 12 por 5 raíz de 11, pero centímetros con centímetros cuadrados ya te resulta centímetros cúbicos. Y 5 por 12 te resulta 60. Y esto sería 60 raíz de 11 centímetros cúbicos. Entonces la cantidad máxima de chocolate que se puede colocar dentro de esta caja. ¿Está? 60 raíz de 11 centímetros cúbicos. La respuesta sería en este caso la C. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Profesor, una pregunta. ¿Por qué pone un medio y lo multiplica por 5? Sí entendí porque creo que es la altura por la base, pero ¿por qué un medio? Es que el área de un triángulo, el área ya de un triángulo, esta es la formulita, pues, ¿no? No sé si recordarás, es simplemente un medio ya de la base por la altura. Así encontramos lo que es el área de un triángulo. ¿Ya? El área de un triángulo es eso, un medio de la base por la altura. Ya está, por eso es que coloco acá un medio de la base, que es 2 raíz de 11, y la altura que es 5. Ya está. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Ok, chicos, ya sabes, es momento de la captura. 1, 2, y va. Ya no hay marcha atrás. Pasamos de problema. Mira, este problema 3 lo veo yo bien sencillito. ¿Qué te dice acá? En la figura dice que se muestra una estructura de un tejado donde se ha colocado una lámina rectangular para poder cubrir la estructura. Entonces acá tú tienes la estructura, a veces parecido como colocan los toldos, ¿no? Ahí está. Se ha colocado una lámina rectangular, acá lo ves de color azul. ¿Qué te están diciendo a ti? Dice de que halles el área de la cara superior de la lámina. Entonces, lo que te están pidiendo, en otras palabras, es que halles el área de este rectángulo de color azul, pues, ¿no? Porque te están diciendo hay el área de la cara superior de la lámina, porque la lámina en realidad es un sólido, ¿no? Entonces, cuando hablan de cara, se refieren a la cara superior, a esta de acá. O sea que tienes que hallar el área de este rectángulo, porque esa cara superior es un rectángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallas tú el área de un rectángulo? Si ya sabes que esto es un rectángulo, sería largo por el ancho. Ahora tú dices, profe, ¿y el largo cuánto es? Acá te están dando las dimensiones. Esto de aquí es 4, por lo tanto acá también sería 4 metros.
Y es lo que vamos a colocar aquí. 4 metros. Ahora, ¿qué te falta? Te falta el ancho, este de acá. ¿Y ese de dónde lo saco? Dirás. Ya, eso lo vas a sacar de este triángulo rectángulo que te aparece aquí. Ten en cuenta que este de aquí es un ángulo agudo de medida teta. Ah, ya. Entonces, mira, pero donde este cateto de aquí tiene la misma longitud de este de acá, que es 3. Entonces aquí nosotros colocamos que este cateto de acá es 3 metros. Y yo necesito hallar la hipotenusa. Entonces, este triángulo rectángulo que está aquí, que me va a permitir hallar el ancho, es el que yo voy a colocar acá. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Teta aquí. Y yo quiero hallar ¿qué cosa? Quiero hallar a C. Pero ya tengo a B. Ya tengo a B. Ahí está, 3 metros. Y a lo que quiero hallar, el AC lo coloco como D metros. Entonces recuerda, yo quiero hallar D en términos del lado 3 y de, en este caso, del ángulo agudo teta. A ver, ¿cómo era el proceso? Lo hacemos acá ya que lo vamos a aplicar. Luego ya se hace mentalmente estos pasos, ¿ya? Lo que quiero es D. Lo que tengo es 3. Ya, no se pueden equivocar, ¿ah? Dime, ¿qué razón trigonométrica respecto a teta es D sobre 3? Secante. Secante. Ya, muy bien. Sería hipotenusa sobre el adyacente. Entonces yo coloco aquí y esto va a ser la secante de teta. Muy bien. Entonces ya quiere decir que D te va a resultar como 3 veces secante de teta. Y esto ya dice, de la figura, decimos ahí está, mira, D sobre 3 igual a secante de teta. Entonces de acá despejas D y te queda 3 veces secante de teta. Bueno, chicos, ahora el área de esta cara superior sería 4 por el ancho, que es el D, que es lo que ya hemos encontrado. Entonces, vamos a calcularlo nada más, ahí está. Área de la cara, ¿no? De la lámina va a ser 4 por D y esto te queda en metros cuadrados, porque metros por metros te va a resultar metros cuadrados. Entonces reemplazo. Ahí está, sería 4 por 3 secante de teta, metros cuadrados. 4 por 3, 12, pues. 12 secante de teta, metros cuadrados, sería justamente el área de la cara superior que estábamos intentando hallar. Problema sencillo de trabajar. Confirma si quedó claro. Si no, realiza tu consulta. ¿Está todo claro? Me dice sí. Está todo claro. Listo. Muy bien. Vamos a resolver este problema 4, que es un problema parecido, llegan así en los exámenes, ya así con este tipo de contexto y que estar atentos. A ver, acá nos dice, en la figura se muestra la parte lateral de una carretera inclinada. Entonces, date cuenta que aquí va la pista, acá está el automóvil, y la carretera inclinada es esta de acá, te la remarco. Así, ¿no? Obviamente acá aparece una pendiente que tiene que subir el carro y luego irse hacia esta dirección de acá. ¿Ya? Listo. Acá te están dando una serie de datos de acuerdo a los ángulos que están apareciendo aquí. Te dice que cotangente de teta es 24 sobre 7. Coseno de alfa es 1 sobre 5 raíz de 2. Y además, sabes que AD, este AD, dice que es 90 raíz de 2 metros. Además, el ángulo ACB dice que es obtuso. ¿Quién es ese ángulo ACB del cual están hablando? Dice ACB. Este ángulo de aquí es un ángulo obtuso, mayor que 90 grados.
que pi medio, ¿no? Mayor que pi medio, menor que pi. Dice, halle la longitud del tramo AB. Entonces lo que tú necesitas encontrar es este tramo AB, que lo voy a colocar como el clásico de metros. Esto es lo que tú requieres. Tú dices, profe, ¿cómo vamos a trabajar acá? Ya, mira. Tienes una razón trigonométrica para teta y una razón trigonométrica para alfa. El ángulo teta aparece acá, pero el ángulo alfa no aparece por ningún lado, ¿ya? Entonces, dices, ¿dónde está alfa? ¿No? Porque necesito trabajar con él. Entonces, mira, como acá dice alfa menos teta, y acá es teta, tú sabes que este ángulo de aquí es la suma de estos dos, ¿sí o no? De este con este. Si tú sumas, ¿qué es lo que obtienes? Alfa. Ahí está. Entonces el alfa está aquí. Y tú dices, profe, ¿y cómo vamos a trabajar entonces acá? Ah, ya, mira, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a construir un triángulo rectángulo para teta y para alfa para usar sus razones trigonométricas. Y ese trazo lógico sería este de aquí. Que yo prolongue este lado de acá. ¿Por qué voy a prolongar este lado de acá? Porque como este es obtuso, yo desde A trazo la perpendicular y la perpendicular va a caer por aquí. No va a caer dentro, ¿eh? No puede caer acá la perpendicular. ¿Por qué? Porque este ángulo es obtuso. Entonces tiene que caer por aquí la perpendicular. Así. Entonces aquí estaría formando el triángulo rectángulo con el que voy a poder trabajar para usar las razones trigonométricas de alfa y de teta. Ya lo formé. Ya luego solo es cuestión. Entonces, como este es obtuso, este ya lo voy a borrar ahí, como para que no te esté confundiendo. Así. Ahí está. Este es el trazo que tienes que hacer y el que va a resolver el problema. Ya luego acá te lo presento. Ya te mostré la idea y aquí va. Ya, esta es la situación. Acá está A, acá está B, acá está D y acá está C. ¿Está bien? Y este ángulo que hemos dicho acá es alfa, por la suma. Y esto de acá lo estamos llamando de metros. ¿Ah? Y esto por dato, el AD es 90 raíz de 2 metros. Ahí estamos colocando los datos ya mencionados. Entonces, de acá viene el trazo que te mencioné. Prolongo. Trazo la vertical. 90. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto de aquí? Mira, vamos a hacer algo. Así. Yo tengo acá el coseno de alfa. ¿Ya? Y aquí, ¿dónde? Te lo voy a marcar el triángulo. A ver. Vamos a hacer de verde. En este triángulo de aquí, voy a intentar hallar este de acá. El A. Profe, ¿y por qué quiere hallar este y no el otro cateto? Quiero hallar este cateto de aquí, porque este cateto me va a servir luego para trabajar en todo el triángulo AB y este de acá, en todo el triángulo rectángulo respecto a teta. Si hallo este de aquí, este cateto de acá, como no tengo quién es BD, no me va a servir porque no voy a tener todo este otro cateto. Entonces, por eso es que quiero hallar el de acá, porque este cateto ya sirve para todo el triángulo rectángulo y luego, conociendo la razón trigonométrica de teta y este cateto, voy a poder hallar el D. ¿Está bien? Entonces, por eso quiero hallar este cateto de acá. Ahora, yo como con respecto a alfa tengo el valor del coseno. El valor del coseno. Pero el coseno no me va a ayudar a encontrar directamente quién es A, porque de acuerdo a alfa, el A es su cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces lo que yo necesitaría respecto a alfa sería el seno y no el coseno. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Mira, te ayudas exteriormente de un triángulo rectángulo, dibújalo, pues, o si lo puedes hacer al ojo, tienes mucha práctica, bien, lo haces. Yo tengo que dejarlo claro para todos, tengo que dibujar acá el triángulo. Entonces dibujo acá el triángulo, coloco, digamos, acá alfa y completo mi triángulo. Coseno de alfa es adyacente
que sería 1, y la hipotenusa, que sería 5 raíz de 2. Entonces, yo aplico acá Pitágoras, ya, Pitágoras. ¿Cuánto me queda el otro cateto? Si aplico Pitágoras, me va a quedar 7. 7 al cuadrado, 49, más 1 al cuadrado, 50. Raíz de 50, 5 raíz de 2. Entonces, ¿cuánto vale el seno de alfa? Seno de alfa sería opuesto sobre hipotenusa. O sea que seno de alfa es 7 sobre 5 raíz de 2. Y esto es lo que ya obtuvimos aquí. Ya, pero nosotros decimos, de la figura, el seno de alfa, de acá, de este triángulo que está pintado acá, sería A sobre 90 raíz de 2. Ahí está. Entonces, resuélvete la igualdad. Pues mira, de acá tú tienes que seno de alfa es A sobre 90 raíz de 2, pero seno de alfa es 7 sobre 5 raíz de 2. Estos dos son iguales. Chicos, ustedes entran acá y me dan el valor de A. De estos dos, ¿cuánto vale A? A ver, va, dame el valor de A. $126. Ya me dieron ahí el valor de A, una de sus compañeras. A ver, ¿quién más coincide con su compañera? Sí, Para ya mostrar el 126. valor. Muy bien, listo. Ya confirmaron que es 126. Y en efecto. Entonces, decimos aquí que A es igual a 126. Profe, entonces ya tengo el A de acá. Sí, efectivamente, ya lo tienes. Y es lo que requeríamos encontrar, ¿sí o no? Esto queríamos. Ya está, 126. Ahí está. Esto es. Entonces, ahora sí, voy a trabajar en todo el triángulo. Todo el triángulo rectángulo. ¿Ya? Pero a ver, nosotros nos vamos proyectando. Como yo tengo 126 y quiero hallar D, entonces yo escribo así. Lo que quiero es el D. Entonces acá sería D. Sobre lo que tengo es 126. Entonces yo te pregunto, ¿qué razón trigonométrica respecto al teta te da el D sobre 126? A ver, chicos, vamos. Cosecante. Ya, La muy bien. secante. Cosecante de teta. Entonces, cosecante. Eso quiere decir que yo necesito el valor de la cosecante de teta, pero no tengo cosecante de teta. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la cotangente de teta. Pero a través de la cotangente de teta, puedo entonces yo hallar, ¿qué cosa? Puedo hallar la cosecante de teta. Profe, ¿va a dibujar otro triángulo? Podría ser, o a menos que utilices ya también porque es un triángulo conocido, pero vamos a dibujarlo acá. A ver, lo dibujo aquí. Pequeñito nada más porque es solo para representación respecto a lo que estamos trabajando. Ya. Vamos a colocar aquí, en este caso, acá lo coloco el teta. Ya, listo. La cotangente es 20, o mejor acá, para que coincida con la longitud de los lados. Acá. La cotangente es 24 sobre 7. Entonces, adyacente sobre opuesto. Chicos, ¿cuánto vale la hipotenusa? Conocida el triángulo. 25. Muy bien, 25. Entonces quiere decir que la cosecante de teta sería hipotenusa sobre opuesto, ¿sí? O sea que sería 25 séptimos. Aquí está, ¿ves? 25 séptimos. Pero del triángulo, la cosecante de teta es D sobre 126, ¿sí? Ahí está. Entonces, de aquí resuelves la igualdad. Ya está. A ver, nuevamente, ¿cuánto es? Resuelve esto y esto de acá. ¿Cuánto vale? 450.
Ya está. Muy bien, chicos. Ya lo tienen. Quiere decir que esto es 450. Entonces ya coloco acá la respuesta. Por lo tanto, la longitud del tramo AB, que es el D, sería 450 metros. Y entonces veo acá las alternativas y la respuesta es la B. Respuesta sería la B. ¿Quedó claro cómo tienen que trabajar los problemas? La idea es siempre formar aquí los triángulos rectángulos, pues, ¿no? Para que puedas utilizar el dato de las razones trigonométricas de los ángulos que te están proporcionando. ¿Ya? Entonces aquí lo vital era que formes el triángulo rectángulo. Ya luego trabajar nada más con las razones trigonométricas. Muy bien. ¿Está todo bien? Dice, todo ok. Vamos a pasar al problema 5. Un problema bonito, interesante, ¿ah? Problema así, problemas decos, como vienen en los exámenes, ¿no? Dice, Francisco, ¿ya? Tiene atascada su cometa en la parte más alta de un edificio, ¿ya? Que es justamente un edificio de altura de 8,84 metros, como se muestra en la figura. Entonces, ves acá está el edificio, este de aquí es Francisco y ha atascado su cometa. De repente ustedes, aunque, bueno, al menos yo, cuando era joven, he volado alguna vez una cometa, no sé si ustedes habrán tenido esa oportunidad, ¿ya? Entonces, dice que se le ha atascado acá su cometa, justamente en este punto de aquí, respecto al edificio. Ahora, para poder liberarla, ¿ya? Dice que Francisco va a retroceder 4,6 metros en dirección oeste. Entonces, date cuenta que aquí en el suelo te han colocado, pues, los puntos, pues, ¿no? Cardinales, norte, sur, este, y este es el oeste. O sea que hacia esta dirección, hacia la derecha, ¿no? De acuerdo a lo como nosotros estamos viendo en el monitor, la pantalla, entonces va a ir 4,6 metros en dirección oeste. De tal forma que la cuerda va a permanecer tensada, o sea, quiere decir que siempre va a estar como una línea recta, o sea que en algún momento de repente si tú aflojas el pabilo, esto puede quedar así, ¿no? O quedar así, ¿no? Pero él en su retroceso va a mantener siempre la cuerda tensada, o sea, la pita va a mantener siempre tensada, ¿ya? Es lo que te está diciendo. Y esto va a formar un ángulo θ con respecto al edificio. O sea que en el momento en el que él hace el retroceso, ¿ya? De 4,6 metros, entonces él ya estaría ubicado más o menos por aquí. Es lo que te está diciendo cuando va a hacer el retroceso. Ya estaría ubicado acá. Ahí. Pero te está diciendo aquí, de tal forma que la cuerda permanece tensada, dice formando un ángulo agudo θ con respecto al edificio. ¿Eso qué quiere decir? Que este ángulo de aquí hasta aquí va a medir θ. Ahí está. Esto es lo que te está diciendo. Ahora, ¿cuánto mide θ? No sabemos, pero lo vas a poder hallar de acuerdo al dato que te dice acá. Si se cumple esto, halle la distancia a la que se encontraba Francisco con respecto al edificio, pero inicialmente. Entonces, ¿cuál es esa distancia a la que se encontraba? Es esta de acá. De aquí hacia acá. Esta de aquí. Si tú trazas de acá la horizontal y acá cae perpendicular, 90, entonces la distancia que tú estás queriendo encontrar va a ser justamente esta de acá. Y esto de acá nosotros lo estamos trabajando con el clásico de metro. Entonces lo único que tú vas a hacer es de acá, vas a prolongar esto de aquí, ¿ya? Vas a prolongar esto de acá y va a caer aquí.
¿Y cuánto es esto de acá? Es la distancia que él ha retrocedido. ¿Y cuánto es esta distancia? Esta distancia es de 4,6 metros. Ahí está. Entonces, para esto, tú necesitas la razón trigonométrica de teta que vas a encontrarlo de este dato para que puedas comenzar a trabajar en el triángulo. Ahora, de aquí hacia acá ya vas a conocerlo. ¿Por qué? Porque la altura del edificio es de 8,84 metros y la altura de Francisco es de 1,64. Por lo tanto, haces la diferencia y al hacer la diferencia, esto, ¿cuánto te queda? A ver, ¿cuánto te queda desde aquí hacia acá? 7,2. 7,2, ¿sí o no? 7,2. Hagan bien la diferencia ahí, ¿ah? 7,2. Ahí está. Porque la altura del edificio, repito, es 8,84, pero la altura de Francisco es 1,64. Entonces, esto menos esto te queda 7,2. ¿Ves? Entonces ya tienes los triángulos donde vas a trabajar. Y esto que te he mencionado ya más claramente aparece acá. Altura de Francisco, retrocede 4,6 metros, y el ángulo que forma con el edificio, la pita tensada, es teta. Y es el que aparece acá. Entonces yo de aquí prolongo horizontalmente y esta es la distancia que quiero hallar de metros. Y esto ya ustedes me lo acaban de mencionar que sería 7,2 metros. Bueno chicos, entonces planteado el gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Resolver el dato que nos han dado, esto de aquí. 2 veces 1 más 2 tangente cuadrado de teta igual a 12 tangente de teta menos 5. Queda resolver y esto se va a formar como una ecuación cuadrática, ¿sí? 2, tú ya sabes que aquí multiplica con 1 y luego con este de aquí. Como ya sabes. Acá vas a tener 2 y acá 4 tangente cuadrado. 4 tangente cuadrado menos 7 viene como más 7 y con el 2 se forma un 9. Y 12 tangente de teta viene como 12 tangente de teta. Chicos, a ver, lo factorizan esto de aquí. Si te das cuenta, esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿eh? Trinomio cuadrado perfecto. Entonces te va a quedar un binomio al cuadrado, ¿sí? Que sería 2 tangente de teta menos 3 al cuadrado igual a 0. Claro, ¿no? Es un trinomio cuadrado perfecto. Si es que no te das cuenta, aplicas tu aspa simple al toque, ¿no? No te compliques. Listo. Entonces de aquí, tú tienes que tangente de teta, como esto es igual a 0, tangente de teta te va a resultar 3 medios. Tangente de teta igual a 3 medios. Pero de la figura, tangente de teta, o sea que vas a usar o vas a aplicarlo en todo el triángulo, ¿sí o no? Aquí. Tangente de teta es OC sobre OB. Entonces aquí es lo que planteo. De la figura, OC sobre el OB, que es 7,2. Ya pues, hagamos esto. Tangente de teta es 3 medios y esto es OC sobre 7,2. ¿Cuánto vale OC, chicos? A ver, ¿cuánto vale OC? Resuélveme esto. ¿Cuánto queda 10,8. OC? 10,8. Muy 10,8. bien, ahí está, excelente. Ya tienes OC, que es 10,8. Profe, ¿esa es la respuesta? No, pues esa no es la respuesta. A ti no te están pidiendo todo el OC. A ti solo te están pidiendo el OA, que es la distancia inicial. Entonces, pero como ya obtuviste todo C y ya sabes que esto vale 4,6, vas a hacer la diferencia, pues sí o no. Vas a hacer la diferencia. A ver, haz la diferencia. ¿Cuánto te queda entonces el D? Y haces la diferencia. 6,2. 6,2. Ya está. Entonces, la distancia inicial a la que se encontraba Francisco respecto al edificio es de 6,2 metros. ¿Ves? Respuesta, la C. Muy bien. Te viene un problema parecido a la 4 o parecido a la 5, tu examen la tienes que hacer. ¿Ya? ¿Está todo ok? Sí, profe. Todo ok, profesor. Ya está, muy bien.
Continuamos entonces. Mira, son problemas tipo examen, ¿no? Lo que te estamos colocando, y generalmente este tema siempre viene. Es un tema bastante aplicativo, ¿no? A la realidad, el tema de las razones trigonométricas. Sí o sí siempre te viene un problema de razones trigonométricas. Dice acá, en la figura te muestra un volquete cuya tolva, ya en este caso se refiere a esto, al vagón, pues, ¿no? Ya es elevado por medio de un sistema hidráulico que consta de un cilindro hidráulico representado por DE. Entonces, como podrás darte cuenta aquí en el gráfico, ya esto, tú ya sabes, como has visto, digamos, a veces los volquetes que traen carga, ¿no? Van a vaciar la carga, entonces ves aquí que siempre está por un sistema hidráulico, ¿no? Como tipo un cilindro donde se va elevando, elevando, y esto de acá se va para que vaya a caer, pues, ¿no? La carga que trae, arena, no sé, lo que vayan a cargar. Entonces luego acá te dice, si AD es igual a AB, vamos a marcar esto. Dice AD es igual a AB, y el AB es este de acá, fíjate. Y además, tangente de 2θ es igual a 15 octavos. Profe, pero acá no es θ, es 2θ, ya. Entonces quiere decir que de alguna forma vas a tener que dividir el ángulo en dos. Hay en la longitud del cilindro hidráulico. O sea, ¿quién es esto? El cilindro hidráulico es este, está representado por DE. Entonces tú necesitas su longitud. Y a esto lo vamos a colocar como el clásico de pues, este es lo que necesitas hallar, de metro. Mira, chicos, no es necesario que seas o que des miedo en geometría para que sepas el trazo que tienes que hacer. Mira, si yo trazo este AE de esta manera, entonces quiere decir que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. ¿Sí o no? Por el caso de, en este caso, a ver, sería lado, 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 ¿no? Como tienen hipotenusa en común y un cateto en común, el tercer cateto también tiene que ser el mismo por Pitágoras, pues. ¿Ya? Lado, 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 por lo tanto, estaríamos concluyendo de que esto de aquí es bisectriz. Son iguales. Entonces el ángulo 2θ queda dividido como θ y θ. Y es de esta forma como vas a trabajar. Como acá el gráfico está muy pequeño, solamente sirve para la indicación. Y esto es lo que ya aparece aquí. Mira, te estamos colocando ya la parte lateral nada más. Acá está C, D, A, P y E. Ahí está. Y esto de aquí es 2,4 y todo el ángulo era 2θ. Entonces no olvides que este AD era lo mismo que este AB, por lo tanto también es 2,4 metros. Ya está. Quiero hallar DE. Lo voy a llamar como de metros y ya te mencioné el trazo AE. Este es lo que necesito hallar, que es de metros, que es lo mismo que esto por la congruencia de los triángulos que también ya te mencioné. Entonces aquí estaría lo que es el T. Ahora, tú reflexionas. Para poder hallar lo que es el D en este triángulo de aquí, yo necesitaría conocer la tangente de θ, porque tangente de θ es opuesto sobre adyacente, o sea que lo que quiero sobre lo que tengo. Necesito conocer el valor de la tangente de θ. ¿De dónde voy a sacar el valor de la tangente de θ? Del otro dato que me han dado acá, que tangente de 2θ es 15 octavos. ¿Y cómo saco el valor de ahí de la tangente de θ? Bueno, pues si tú das miedo en trigo, puedes utilizar ya las fórmulas del ángulo doble, pues, ¿no? Con respecto a las razones trigonométricas. O si no, porque no es necesario que lo conozcas, ya, puedes usar lo que hicimos en la parte de la teoría, formar el ángulo mitad.
la mitad de 2 teta es teta. Entonces yo dibujo mi triángulo rectángulo y formo el ángulo mitad. Mira, tangente de 2 teta es 15 octavos, ya, formo mi triángulo. El opuesto es 15 y el adyacente es 8. 15 y 8. Si aplico Pitágoras, jóvenes, ¿cuánto me queda la hipotenusa? Para 15 y 8, ¿cuánto queda la hipotenusa? 17. Muy bien, 17. Excelente. Ya está, la hipotenusa es 17. Ya, quiero yo formar la mitad del ángulo 2 teta. ¿Cuál era la idea geométrica? Tenía que prolongar el cateto que es adyacente a 2 teta. ¿Cuál es ese cateto adyacente a 2 teta? El BA. Muy bien, entonces lo voy a prolongar. Ahí está. ¿Y qué tanto tiene que medir esta prolongación? ¿Cuánto va a medir esta prolongación? Muy bien, 17, la misma longitud que la hipotenusa. Entonces ya luego formo acá el triángulo, rectángulo, ahí está, trazo, y el ángulo de aquí mide la mitad de este. Como este es 2 teta, este de acá es teta. Entonces tangente de teta ya de acá del gráfico, al ojo pues, va a ser 15 sobre 25. 15 sobre 25, si yo simplifico, ¿cuánto queda? 15 sobre 25, porque acá sería 8 más 17. 15 sobre 25, ¿cuánto es? 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos, ya tengo tangente de teta 3 quintos. Ya, pues con esto resuelvo el problema, porque acá ya te había indicado por qué lo necesitaba, ¿sí o no? Ya, pues del grado de la figura, la tangente de teta es d sobre 2,4. Resuélvete la igualdad. Resuélvete la igualdad. ¿Cuánto me da? Esta con esta de acá. ¿Cuánto me resulta? 1,44. 1,40. Muy bien, ahí está. Todos coinciden con el valor. Efectivamente es eso. Pues ahí está, de acá, de la igualdad, ya tendría que D es igual a 1,44 y esto está quedando en metros. Por lo tanto, la longitud del cilindro hidráulico es 1,44 metros. Y la respuesta sería la D. ¿Está todo ok, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ok. Bueno, ya supongo tomaste tu captura. Vamos al siguiente problema. A ver, ¿qué dice este problema 7? En la figura, ¿ya? Dice, se muestra una mesa de billar, ¿ya? O sea, la parte superior de una mesa de billar, ¿no? La vista superior, ¿ya? Con la trayectoria que seguirá la bola ubicada en A, o sea, en este caso la bola roja que está ubicada acá en A, para impactar a la bola que está ubicada en T. Entonces van a golpear la bola de tal manera que va a conectar aquí, conectar acá y finalmente va a conectar a la bola blanca, que es en este caso la bola que está en T. Acá hay un dato importante. Dice que T es punto medio de AD. Ah, ya, entonces esto hay que colocarlo aquí en el gráfico para recordarlo. Como T es punto medio, marco acá con el gusanito. Y ya está. Dice, si se desprecia el radio de las bolas, ¿ya? O sea, se va a despreciar el radio de las bolas. Y además, BC, ¿dónde está BC? 2, ya. BC dice que es 2 L metros. Determine el ancho de la mesa de billar. Bueno, entonces, como el largo que es BC es 2 L metros, quiere decir que este de aquí tiene que ser L metros
Y este también, pues, ¿no? Para que todo sea 12 metros, ya que este T es punto medio. ¿Cuál es la idea para poder llegar aquí al ancho de la mesa en términos de L y de teta? Porque es como están las alternativas. Bueno, primero que nada, tú te das cuenta que tanto AP con TQ son paralelos, ¿sí o no? En eso no hay discusión. ¿Por qué son paralelos? Porque acá es 90 y acá es 90. Entonces quiere decir que aquí también mide teta. ¿Sí o no? Ok. Entonces yo luego observo en este triangulito de aquí que lo que podría encontrar utilizando teta y el cateto L es QD. ¿Sí o no? Entonces, mira, esto es lo que yo planteo acá. Y tú me guías, ¿ah? Lo que quiero, que es el QD, sobre lo que tengo, que es L, ¿qué razón trigonométrica te resulta respecto a teta acá? QD sobre L. Tangente. Ya está. Tangente. Tangente. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente. Esta es la tangente. Entonces quiere decir que QD te quedaría como L tangente de teta. Ya, esto voy escribiéndolo acá en el gráfico, lo que ya estoy encontrando, ¿ya? Voy a escribir de este color, a ver. Esto quedaría L tangente de teta metros. Profe, este no es todo el ancho, vas a decir. No, pues, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta este QC. Entonces acá ya tienes que ingeniártela cómo puedes hallar esto. Entonces, mira, tú dices, profe, acá el razonamiento lógico es que yo trabaje en este triángulo de acá. Pero no conozco ni el ángulo, ningún lado tampoco. Entonces, primero tenemos que enfocarnos en colocar datos para este triángulo. Y moviendo el ángulo, a ver, si acá es teta, como acá es 90, acá sería 90 menos teta. Entonces, este ángulo de acá, creo que también es teta, ¿sí o no? Ya está. No creo que acá tengas problema en completar el ángulo. Y ahora reflexionemos un poco y veamos qué es lo que puedo conseguir acá de este triángulo. ¿Cuál de los lados, claro, aparte del QC, puedo conocer este cateto o esta hipotenusa? Y yo digo que la hipotenusa es lo que voy a poder hallar. ¿La hipotenusa? Sí. Mira, solo es cuestión de, desde T, tú hacia acá, traces la perpendicular. Ahí está. Si yo trazo hacia acá la perpendicular, 90, entonces, en este triangulito de aquí, puedo usar el ángulo teta y la hipotenusa L para poder hallar este cateto, ¿ya? Entonces, a este de aquí, al pie de esta altura, lo voy a llamar H, como usualmente se le llama. Creo que esto lo podemos hacer acá. A ver, repetimos entonces el proceso de lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? A ver, quiero HT, y este es lo que coloco acá. HT, lo que quiero, y lo que tengo es L. Pregunto, ¿qué razón trigonométrica en este triángulo te da HT sobre L? Seno. 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 Muy bien. Entonces escribo acá seno de teta. Quiere decir que este ya lo encontramos. Y este sería L seno de teta. Y este de acá y este son lo mismo, ¿o no? Entonces aquí va, pues. Este sería L seno de teta. Entonces aquí ya puedo hallar este QC. Entonces todo esto que ya te he mencionado acá va a ir apareciendo acá. Ya necesito más espacio, por eso ya acá está. LL, a este ancho lo llamamos H,
Este es el teta, recuerda, y acá también es teta. Entonces el proceso va acá. Trazo la altura aquí y a este punto H de acá. Ya hemos hallado varios acá. Entonces de la figura, te está diciendo que el HT, que es lo mismo que este PQ, vale L seno de teta. ¿Por qué? Ya te lo expliqué aquí. Ya está. Ahora, luego también te está diciendo que en este caso vamos a encontrar ya directamente acá lo que es el CQ, ¿ya? Vamos a hallarlo de una vez. Entonces, a ver, ¿dónde tengo espacio? Aquí. Aquí lo voy a hacer. Voy a hacer el cálculo porque obviamente ahí te lo he colocado ya directo porque esto ya es práctico. En este triangulito de acá, nos retomamos de acá, lo que yo quiero es CQ. Entonces yo coloco acá C, CQ. ¿Y qué es lo que tengo? La hipotenusa, que es L seno de teta. Entonces coloco acá L seno de teta. Igual, entonces te pregunto, ¿qué razón trigonométrica respecto al teta te resulta CQ sobre L seno de teta? Coseno. ¿Cuál es la razón? Coseno. Seno. Coseno. Ya está. Coseno de teta. Entonces quiere decir que esto lo pasas a multiplicar y ya tiene CQ. Entonces aquí coloco CQ va a ser igual L seno de teta por coseno de teta. Ya está. Entonces ya encontré CQ, ya encontré el CQ y ya tengo también lo que es el QD. Por lo tanto ya tengo el ancho, pues el ancho. Ya esto lo escribo acá. Ahí está. ¿Ves? El de acá ya pues ya estaba encontrado que es L tangente de teta. Ya no hay sorpresa ahí. Lo único que te queda es realizar la suma, pues la suma. Coloco acá también en el gráfico lo que ya encontré. Esto me resultó como L seno por coseno de teta. Metros. Listo. Sumamos estos dos, factorizamos ahí el L y ya está la respuesta. Pues, factorizo L, te queda tangente más seno por coseno. ¿Y esto en qué queda? En metros. Nada más. La respuesta es nuevamente la B. Chicos, ¿vamos bien? Sí, profesor. Ya Sí, está. profesor. Ya, muy bien. Ahí toma tu captura y vamos al siguiente problema. La 8. Acá nos dice, una casa, bueno, más que una casa, ya este es un edificio, ¿no? Este no es una casa, pues, ¿no? Ya imagínate. Una casa de 10 metros de altura se ubica, dice que al lado, no, espérate. Estoy mal. Ya, esta es la casa y este es el edificio, ahora sí. A ver, una casa de 10 metros de altura, aquí está el dato, 10 metros de altura, se ubica al lado de un edificio tal como se muestra en la figura, aquí. Ya, ahora sí. Si desde la parte baja y alta de la casa se observa la parte superior del edificio con ángulos de elevación de 72 grados y 68 grados respectivamente. Bueno, esto ya está dado acá en el gráfico. Mira, desde la parte baja de la casa se observa la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 72 grados. Y desde la parte más alta de la casa, o sea que desde aquí, se observa también la parte más alta del edificio con un ángulo de elevación de 68 grados, como dice respectivamente. Esto ya está dado en el gráfico, no hay necesidad que lo plantees, ya está dibujado. Te dicen de que ahí es la altura del edificio. Entonces lo lógico va a ser aquí que tú formes tus triángulos, rectángulos respecto a estos ángulos y trabajes con las razones trigonométricas para poder expresar la altura del edificio. Aquí el gráfico está muy pequeño, por lo tanto, hacemos una representación gráfica aquí. Esta es la altura de la casa, 10 metros, este de aquí es el edificio. Los ángulos de elevación ya están dados acá, estoy colocándolos nuevamente.
72 grados y desde aquí es 68 grados. La altura del edificio lo voy a llamar H metros. Ahí está. Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cuánto sería entonces la longitud de aquí hacia acá? ¿Cuánto es esto? De acá hacia este punto de acá. ¿Cuánto es? H menos 10. Muy bien. Excelente. La altura del edificio es H y la altura de la casa es 10. Entonces, esta es la diferencia y te queda H menos 10. H menos 10 metros. Ahí está. ¿Cuál es la idea entonces aquí? Ya, entonces, es utilizar resolución de triángulos rectángulos para poder llegar a una igualdad y poder despejar, en este caso, lo que es el valor de H. ¿Cómo hacemos esto? Ya, mira, primero, a ver, aquí utilizo ya este color. Voy a trabajar en este triángulo de acá. Aquí. Tengo este cateto y tengo el ángulo de 68. ¿Qué puedo hallar el otro cateto? Este de aquí. Ya, que momentáneamente lo puedo llamar como, a ver, ¿qué variable le puedo colocar? Vamos a llamarlo Y. Ya, vamos a colocarlo como Y metros. Para abreviar, pues, para abreviar. Entonces vamos así. Sería lo que quiero, que es Y, sobre lo que tengo, que es H menos 10. Y te pregunto, ¿qué razón trigonométrica respecto a 68 es Y sobre H menos 10? Cotangente. Cotangente. Cotangente de 68. Entonces, queda cotangente de 68. Entonces, quiere decir que Y es H menos 10 por cotangente de 68. Pero, mira, al haber yo colocado Y, ya acá Y metros, creo que aquí en el gráfico le he colocado como A, mejor me voy a cambiar. Ya, este es A metros, y aquí esto queda como A metros. Ya, le estoy cambiando la variable, nada más el A. Entonces, como acá es A metros, el de aquí también sería A metros, ¿sí o no? Porque esto es A, eso también es A. Entonces aparece aquí, A metros. Entonces, este A metros ahora yo lo puedo hallar en todo este triángulo de acá. En este de aquí. Ahí está. Entonces aplico lo mismo que apliqué hace un momento. Resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que yo quiero? El A. Coloco A. ¿Qué es lo que ya tengo? Este cateto. ¿Y cuánto mide este cateto? Mide H. Entonces coloco acá H. ¿Qué razón trigonométrica respecto al ángulo 72 me resulta A sobre H? Cotangente. También es la cotangente. Muy Cotangente. excelente. Entonces coloco cotangente de 72. Entonces de acá estoy ya generando una igualdad. Mira, de acá obtengo un valor de A y de aquí también obtengo un valor de A. Y quiere decir que esos dos valores son iguales. Y esto es lo que voy a plantear acá de frente. Ahí está. El A es H menos 10 por cotangente 68. Pero el A también es H por cotangente 72. Entonces aquí está. Ya de aquí es una ecuación nomás, pues ya para despejar H. Ahí no te vas a confundir, ¿sí o no? Entonces de acá ya lo resuelvo, pues, ya, porque nos está ganando el tiempo. Entonces ahí multiplico H cotangente 68, ¿ya? Y acá tengo H cotangente 72 que viene a restar. Pero factorizo el H y te queda cotangente 68 menos cotangente 72. Luego acá te queda menos 10 cotangente 68 que pasa al segundo miembro a sumar como 10 cotangente 68. Finalmente, esto de aquí lo paso a dividir y ya despejé H, pues. ¿Sí o no? Entonces, ok, H va a ser igual a 10 cotangente 68 sobre cotangente de 68 menos cotangente 72. ¿Y esto en qué va a quedar? En metros. Y eso sería entonces la altura del edificio que estábamos buscando. No, no es la B, es la A, ¿no? Es la A. ¿Te parece? La A. Jóvenes, ¿todo ok? Sí, profesor. Ya está.
Muy bien. El siguiente problema, ya manda ahí tu captura, 1, 2, y va. Ya es un problema que lo vamos a sacar rápidamente. A ver, ¿qué nos dice acá? Carlos dice, un terreno, ya, que tiene forma rectangular. Dibujo, pues. Ya está. Cuyas medidas son las siguientes. 27 tangente de teta metros. ¿Ya? Entonces esto lo vamos colocando aquí. Dice 27 tangente de teta metros. Vamos a decir que sea el largo. Y el ancho dice que es 12 cotangente de teta. Y esto también está en metros. Ya. Donde teta es un ángulo agudo, ojo. Si Carlos desea acercar todo el borde de su terreno, o sea que todo el borde de su terreno, halle la longitud mínima de la cerca. Bueno, si él desea acercar todo su terreno, ya vamos a suponer con alambres. Te están diciendo cuál es la longitud mínima de la cerca que va a colocar. Entonces, la longitud mínima va a estar dado como el perímetro, ¿sí o no? ¿Está bien? O sea que yo necesito conocer el perímetro. Entonces yo coloco acá. ¿Cuánto es el perímetro? Bueno, pues el perímetro va a ser igual esto más esto y por 2, ¿sí o no? Entonces yo coloco acá 2 por la suma de ellos. 27 tangente de teta, ¿ya? Más 12 cotangente de teta. Profe, pero dice longitud mínima. Entonces yo necesito el perímetro mínimo. Entonces, ¿cómo puedo obtener el mínimo valor de esto? Ah, ya, mira. Lo que yo sé acá es que al ser teta un ángulo agudo, tanto la tangente como la cotangente son positivos, ¿sí? Y esto es lo que voy a escribir acá. Son valores positivos. Tangente de teta, porque el ángulo es agudo, ¿sí o no? Es positivo y la cotangente también. Entonces voy a hacer uso de una propiedad de aritmética. Tú recordarás que la media aritmética, con respecto a la media geométrica, ¿cómo es? La media aritmética era mayor o igual que la media geométrica. ¿Sí o no? Ahí está. Y esto es lo que yo voy a aplicar acá. La media aritmética para el largo y para el ancho. ¿Ya? Entonces, mira, acá va a aparecer. Tenemos perímetro de la cerca, es esto de acá, en metros, obviamente. Como teta es un ángulo agudo, entonces tanto la tangente como la cotangente es positivo, por lo tanto son positivos estos de acá. Aplico. Media aritmética sería 27 tangente de teta más 12 cotangente de teta sobre 2. Sobre 2. Acá debería de estar sobre 2. Fíjate, esto debe de estar acá sobre 2. Sobre 2. Pero este 2, ya sobre 2, mayor o igual que la media geométrica. La media geométrica es la raíz cuadrada del producto de ellos. 27 tangente de teta por 12 cotangente de teta. Este sobre 2 de acá ya lo pasamos a multiplicar. Ya está pasado acá a multiplicar. Por lo tanto, ya no está aquí. Ya está acá por 2 afuera. Ahora, tú recordarás que tanto la tangente con la cotangente son recíprocos. Entonces, tangente por cotangente te va a resultar 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es la raíz de 27 por 12? A ver, dime. Si yo de acá del 27 saco un 3, 3 por 12, 18. 36. 18 30. Muy bien, 18, pues, porque te queda raíz de 9, 3 y raíz de 36, 6. 6 por 3, 18. 18 y por el 2, 36. Entonces quiere decir que esta suma de acá es mayor o igual que 36. Ya está. Si yo quiero el mínimo perímetro, ¿cuánto tiene entonces que valer esta suma de acá que está en el corchete? ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuánto tiene que valer? 36. Tomar su mínimo valor, ¿no? 36. Y 36 por 2,
72. Muy bien. Entonces quiere decir acá que el perímetro de la cerca va a ser mayor o igual que 72 metros. Pero como es el mínimo, entonces me quedo con 72, pues, ¿no? Obviamente, por lo tanto aquí la respuesta sería la. Jóvenes, ¿está claro? Entonces aquí lo que tienes que recordar también es esta propiedad que te puede ayudar en algunos problemas, ¿ya? Que te va a ayudar ahí a relacionar ahí las razones trigonométricas a veces cuando necesitas cómo varía la suma ahí de dos razones trigonométricas. Ahí aplicas qué cosa, media aritmética mayor o igual que media geométrica, ¿ya? ¿Está claro ahí? Profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien, listo. Y entonces vamos a revisar nuestro último problema de la clase. A ver, ¿qué dice acá? El alcalde de la municipalidad de San Cosme envía a la comunidad de San Juan un camión cisterna con su tanque lleno de agua que tiene la forma de un cilindro recto cuya base es un círculo de diámetro 4 sobre la raíz de pi metros. Y su largo mide 2 coseno cuadrado de teta más 5 metros, que es un número entero de metros. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Te está diciendo que esto de aquí tiene que ser un número entero, donde teta es la medida de un ángulo agudo. Ahora, si en el camino se pierde 1750 litros, ¿cuántos litros de agua hay en el tanque al llegar a la comunidad? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si el tanque estaba lleno, voy a calcular el volumen de este tanque. Y eso me va a dar la capacidad que tiene este tanque, o sea que el total de litros que tiene. Y si en el camino se han perdido 1750 litros, o sea, por derrame o por X motivos, hago la diferencia y esa diferencia es la cantidad de litros a la cual llegó a la comunidad. Pues. ¿Está bien? Nada más. Ahora, lo que sí tengo que razonar es acá. Es que esto de aquí te está diciendo que es un número entero, dice. Un número entero de metros. ¿Ya? Entonces un número entero positivo es esto. De repente de otro color para que se vea mejor. Ya, entonces dices, profe, ¿y cuál va a ser ese número entero? Dirás tú. Ah, ya, como teta es un ángulo agudo, yo te pregunto, ¿cómo varía el coseno de un ángulo agudo? Dime. A ver, chicos, ¿cómo variaba el coseno de un ángulo agudo? No me digas que no te acuerdas. Lo hicimos en la teoría. Muy bien. Mayor que 0, pero menor que 1. Menor estricto, no menor igual, ¿eh? Ahí está, de 0 a 1, excelente, ahí está. Entonces, de acá voy a partir para poder ver cómo varía esta expresión. 2 coseno cuadrado de teta más 5. Entonces, ¿qué necesito yo? Elevar al cuadrado. Como el coseno es mayor que 0 y menor que 1, cuando elevo al cuadrado me queda 0 y acá me queda 1. Entonces esto escribo acá. Ahí está, coseno cuadrado mayor que 0, menor que 1. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Multiplico por 2. Como 2 es positivo, 2 por 0, 0. 2 por 1, 2, pues. Ya está. Y finalmente sumo 5. Ahí está. 5 acá, 7 acá. Chicos, si esto era un número entero de metros, entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? 6. 6. Pero ¿esto qué era? Era el largo. Era el largo. Entonces, el largo de este cilindro, porque es un cilindro, pues, ¿no? El tanque es un cilindro. Entonces, quiere decir que es 6 metros. ¿Ves? Ya tengo el largo. Muy bien. Ahí está el largo, 6 metros. Entonces, ¿ya puedo hallar el volumen o no puedo hallar el volumen de este cilindro? ¿Cómo se halla el volumen de un cilindro? Es el área de la base por la altura, que en este caso es 6, ¿sí?
Pero la base es un círculo cuyo diámetro es 4 sobre raíz de pi. Si el diámetro es 4 sobre raíz de pi, el radio es 2 sobre raíz de pi. Entonces voy a hallar el volumen. Quedaría así. ¿Cómo, profe? Ahí está. Queda largo, que es 6, y el área del círculo es pi por su radio al cuadrado. Y el radio es 2 sobre raíz de pi al cuadrado. Pero el volumen ya queda en metros cúbicos. Ahí está. Entonces resuelvo esto. Acá te queda 4 sobre pi. Porque la raíz ya te quedaría pi nada más. 4 sobre pi. Se cancela acá pi. Y ya 4 por 6, 24. ¿24 qué? Metros cúbicos. Pero acá hay que recordar algo. Tú sabes que 1 metro cúbico de agua, ¿a cuántos litros equivale, chicos? 1 metro cúbico de agua, ¿cuántos litros contiene? Chicos, se fueron a receso, creo. Están googleando. Ah, ya, están buscando en Google. A ver, ¿cuánto te dice? 1 metro cúbico. A ver, Andrea, ¿cuánto es 1 metro cúbico en litros? 1000. Ahí está. Muy bien, ya apareció alguien. Sería 1000 litros. 1000 litros. Entonces quiere decir que el volumen, la cantidad de litros que lleva este cilindro sería 24.000 litros. Entonces esto es lo que voy a plantear acá. Luego, la cisterna tiene una capacidad de 24.000 litros, pero en el camino dice que perdió 1.750 litros. Entonces hago la diferencia para saber con cuántos litros ha llegado a la comunidad de San Juanción. 24.000 menos 1.750, ¿cuánto me da? 22.250. 22.250 litros. Excelente. 22.250 litros. Entonces acá, por lo tanto, la cantidad de agua que hay en el tanque cisterna es de 22.250 litros. Respuesta, la A. Y chicos, con esto finalizamos el desarrollo de los problemas y también la clase, pues, ¿no? Ya nos hemos pasado un par de minutos. Espero que haya sido todo de provecho. ¿Está todo claro? Sí, profesor, gracias. Ya está, muy bien, excelente. De igual manera, jóvenes, gracias a todos ustedes por estar participando en clase siempre. Ok. Bueno, chicos, me despido hasta el próximo lunes. Que tengan una excelente tarde. Cuídense todos, que les vaya muy bien. Hola, profesor, cuídate. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.